Hoy en Memorias de Pez nos vamos a Cuba, un país con muchos pero que muchos lazos históricos con España y cuya historia es completamente fascinante. Vayámonos a finales del siglo XIX. En Cuba había comenzado un movimiento independentista que estaba liderado por José Martí contra la dominación española. Vamos, que los cubanos se habían hartado de los españoles y se lo querían montar por su cuenta. Recordemos que Cuba llevaba siendo española cerca de 400 años, y esto de la independencia no iba a ser tan fácil. Sin embargo, Estados Unidos metió las narices buscando hacerse con el control de la isla para iniciar una expansión colonial en América Latina. Para ello le declaró la guerra a España, se la ganó y de paso consiguió que Cuba fuese independiente, eso sí, bajo su estricta tutela. Los cubanos, encantados con su independencia, pronto se dieron cuenta que habían cambiado una bandera española por una estadounidense disfrazada. Es decir, que Estados Unidos hizo de Cuba su títere y el pueblo cubano pasó de estar controlado por los españoles a estar controlados por los norteamericanos. En 1917 la Revolución Rusa triunfa y las ideas socialistas se extienden como la pólvora por toda América Latina, especialmente entre el campesinado, y creedme, Cuba no era la excepción. El ascenso de Perón en Argentina y de Jacobo Arbenz en Guatemala dio alas al socialismo en América Latina, pero cuando estos gobiernos cayeron, muchos sectores de la izquierda latina se radicalizaron y decidieron que la lucha armada era su camino, y creedme de nuevo, Cuba no era una excepción. Y con todo esto llegamos a 1952. Es entonces cuando un golpe de estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó fácilmente y sin resistencia al presidente electo Carlos Prío Socarrás del Partido Auténtico. Los derechos constitucionales de Cuba quedaron abolidos y Batista instauró una dictadura militar. 2 años después, unas elecciones amañadas le dieron una más que dudosa legitimidad. Y Batista, como buen dictador, hizo cosas de dictadores, es decir, enriquecerse a tope, enriquecer a los suyos y hacer que las diferencias entre ricos y pobres subiesen como la espuma. Ante tal situación la sociedad cubana reaccionó. ¿Cómo? Pues con grandes protestas de estudiantes, de los sindicatos, de diferentes partidos políticos que fueron respondidas como se suelen responder estas cosas en las dictaduras, con más y más violencia. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes, liderados por Fidel Castro, trata de tomar un cuartel, pero fracasan y son apresados. Posteriormente serán llevados a prisión. Sin embargo, Batista, ante la creciente presión interna y externa, les indulta y Fidel sale de la cárcel en 1955, fundando pocos días después el Movimiento 26 de Julio, una organización cuyo fin era derrocar a Batista y con un profundo carácter antiimperialista. Fidel Castro se exilió a México y empezó a preparar desde allí su revolución que comenzará en 1956. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros que habían partido de México llegan a Cuba. Entre ellos se encuentran Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y Ernesto El Che Guevara. Enfrente, Batista contaba con nada más y nada menos que 80.000 hombres. Una vez han desembarcado, los revolucionarios son perseguidos y dispersados llegando a Sierra Maestra, lugar donde establecerán su base. Tan solo son 20. Sin embargo, la guerrilla consigue más o menos organizarse y llevar a cabo alguna acción aislada. Pero todo cambiará a principios de 1957, cuando el New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos, publica una entrevista a Fidel Castro realizada en Sierra Maestra. El impacto es enorme, y los guerrilleros empiezan a generar muchas simpatías tanto dentro como fuera del país. De repente más y más hombres empiezan a unir a los revolucionarios. El 28 de mayo ocurre el combate del Úbero, primera acción abierta de la guerrilla del M-26 que es ganada por los revolucionarios. El 30 de julio de 1957, la policía de Batista mata a Frank París, un conocido activista revolucionario, lo que acaba de poner a la opinión pública cubana en contra del régimen. El 5 de septiembre se subleva la base naval de Cienfuegos con al menos 400 revolucionarios. Sin embargo, el gobierno aplasta el levantamiento y el líder de este, el alférez San Román, muere tras ser torturado. Todos estos hechos hacen que 1957 sea el año en que la guerrilla del movimiento 26M se extiende por toda Cuba. Los apenas 20 guerrilleros que componían el movimiento pronto se convirtieron en cientos. El 9 de abril de 1958, la guerrilla convoca una huelga general para medir su fuerza, pero esta es fácilmente sofocada por Batista. Fidel Castro entiende que aún no está listo para dar la estocada final. Esto le da alas a Batista, quien lleva a cabo una ofensiva contra la guerrilla en Sierra Maestra, pero después de importantes batallas, sus soldados tienen que retirarse, lo que da alas a la guerrilla que controla ya grandes zonas de la Cuba más rural.
Es entonces cuando los guerrilleros vuelven a pasar a la ofensiva. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara, llave del camino a La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecerán en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. Para finales de octubre, la mayoría de las principales ciudades del país están prácticamente cercadas. En diciembre, después de un intento fallido de contraataque por parte de Batista, las columnas del Che y de Camilo Cienfuegos atacan Santa Clara. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió huir hacia Santo Domingo. El 1 de enero, Fidel Castro entraba triunfante en La Habana, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando a Manuel Urrutia Lleó como presidente de la nación. Fidel Castro permanecería como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ocupadas más de 400 armas largas. Repetimos, última hora, importantísimo. Gran victoria de la columna 8 de las villas. Ocupadas más de 400 armas largas. Capturado cerca de Santa Clara un tren blindado de la dictadura. Fuerzas al mando directo del comandante Ernesto Guevara capturaron un tren blindado de la tiranía, apresando a más de 300 soldados con sus equipos completos, 2 vagones de dinamita e innumerables pertrechos de guerra, entre ellos varias bazucas con su parque correspondiente. Las operaciones militares proseguirán inalterablemente mientras no se reciba una orden expresa de esta comandancia, la que solo será emitida cuando los elementos militares que se han alzado en la capital se pongan incondicionalmente a las órdenes de la jefatura revolucionaria. Revolución sí, golpe militar no. Golpe militar de espaldas al pueblo y a la revolución, no. Luego de la rotunda victoria en Santa Clara, el 2 de enero de 1959, la columna del Che entra victoriosa en La Habana y ocupa la fortaleza militar de La Cabaña. El triunfo del pueblo cubano es un hecho ante el mundo. Yo no tengo planes, solamente los que determine el pueblo de Cuba. Yo nací en Argentina. Permítanme que sea un poquito pretencioso al decirle que Martí nació en Cuba y Fidel es americano. Yo nací en Argentina. No reniego de mi patria de ninguna manera. Tengo el sustrato cultural de la Argentina. Me siento tan cubano como el que más. Soy capaz de sentir en mí los sufrimientos de cualquier pueblo del mundo. El 10 de febrero de 1959, por decreto del gobierno revolucionario, se declara a Ernesto Guevara de la Serna ciudadano cubano por nacimiento, único extranjero que ha ganado tal mérito.